También esta jornada tiene que ver con noticias regionales. Equipos de rescate actuaron a tiempo. Una situación de emergencia se registró en el río Guanare en Portuguesa debido al aumento repentino en su caudal. El fenómeno fue consecuencia directa de un fuerte incremento en el río Anús, ubicado al noreste de la ciudad. Otras informaciones, también en la parte derecha solicitan la entrega de Francisco de Agostino por desfalco a PDVSA, mientras que también reseña esta jornada, finaliza la misión Robert Serra y se aplican cambios en varias estructuras. Estas son informaciones presentadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ordenó la reestructuración profunda del aparato estatal mediante la supresión y liquidación de 7 instituciones del Estado venezolano. Otras noticias en materia de sucesos en la parte inferior: 6 lesionados tras accidente en la vía hacia Ocumare de la Costa, esto en el estado de Aragua. Y en Caracas, puntos de control refuerzan en materia de seguridad ciudadana durante este asueto de Carnaval 2026. En materia internacional, Marco Rubio asegura que Venezuela está mucho mejor ahora. El secretario de Estado de Estados Unidos destaca que trabajan en avanzar con varios temas. En otras noticias, en materia internacional, al menos 5.000 millones de dólares para Gaza destinará la Junta de Paz. Los países miembros de la estructura destinarán más de 5.000 millones de dólares a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en la devastada Gaza. Esto titula hoy el diario El Universal. Tenemos también a esta hora, amigos, información de deportes. Convocados alistan sus capacidades. 2 docenas de jugadores de la Liga Fútbol fueron convocados por Osvaldo Vizcarrondo para su primer módulo de trabajo frente a la selección nacional. Por otro lado, seguimos hablando de deporte. El brasileño Lucas Pinheiro obtiene oro y hace historia para Sudamérica. En una jornada sin precedentes para el deporte continental, el esquiador Lucas Pinheiro se convirtió en el primer brasileño y el primer sudamericano en la historia en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno, logrando la presea dorada en la mítica pista de Bormio durante la cita Milano-Cortina 2026. Un poco más arriba tenemos más informaciones, contactos que solo dejaron problemas. El esposo de Thalía aparece en los archivos Epstein y Jimmy Fallon suspende su acuerdo comercial para varias figuras. Los vínculos pasan factura. En otras informaciones, Orfeo Negro, delirante y trágico, una producción ambientada en Río de Janeiro entre favelas, escuelas de samba y con bossa nova, es la nueva laureada película para este tiempo. Y por otro lado, revelan otra cara de Miami en instantes. Una muestra fotográfica se inaugura en la Sala Mendoza con alianza con el Centro Venezolano Americano el próximo 19 de febrero. Vamos a continuación a tener en pantalla la primera página del diario Primicia. Noticias en materia económica en la parte central de esta primera página, correspondiente al lunes 16 de febrero. Valero Energy comprará hasta 6.5 millones de barriles de petróleo venezolano. A la izquierda garantizan abastecimiento pleno del consumo de carne en el país. Estas son declaraciones del Consejo Nacional de la Carne y su vocero Luis Pérez Estuve. En materia nacional, rescataron a 5 personas tras crecida en el río Guanare. También venezolanos disfrutan de balnearios y de parques, esto en el contexto del asueto de Carnaval. En política, en la parte inferior, Delcy Rodríguez conmemora los 207 años del Congreso de Angostura, mientras que en sucesos, capturado homicida de periodista en el estado Bolívar. En mundo, lancha se hunde en la Amazonía brasileña y deja 2 muertos. Tenemos información de deportes hoy en el diario Primicia. Osvaldo Vizcarrondo presenta su primera lista de convocados, mientras que en espectáculos, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri reaparecen juntos. Son las 6:24. Vamos ahora con la prensa internacional de este lunes 16 de febrero. Comenzamos en España, revisando la primera página del diario El País. Allí la van a tener en sus pantallas. El principal titular reza lo siguiente: Macron y Meloni piden reabrir el diálogo directo con Putin. Los países europeos divididos sobre la apertura de conversaciones con Rusia, que rechazan Merz y Starmer. La Unión Europea teme quedar marginada en las negociaciones de paz sobre Ucrania. El presidente de Letonia dice: no debemos quejarnos del papel decreciente de Estados Unidos en la defensa. Así lo dice hoy el diario El País. En la parte central, una fotografía de Mónica García ante la huelga de médicos.
sus reivindicaciones son abstractas. A la derecha, más información. Israel aprueba registrar como propiedad del Estado partes de Cisjordania. Netanyahu da un paso hacia la anexión sin precedentes desde 1967. Más abajo, la brecha entre alumnos españoles y extranjeros se agranda. El Partido Popular y Vox apoyarán en el Congreso prohibir el burka. Parte de lo que reseña hoy El País. En otras noticias destacadas, Ábalos mandaba muchísimo en el gobierno. Nadie le cuestionaba nada. Así lo dice Isabel Pardo de Vera, expresidente de ADIF. Esto lo tiene hoy El País de España. Vamos ahora a leer la prensa estadounidense y lo hacemos revisando el portal web de Associated Press. A esta hora, noticias destacadas. Secuestro de mineros mexicanos, el más reciente episodio contra promocionadas mejoras de seguridad. Al menos 12 pueblos de la Sierra de Concordia, al sur del estado de Sinaloa, en el Pacífico mexicano, lucen casi desiertos en el silencio y solo se rompe con el paso esporádico de algún camión. En otras noticias, un homenaje a Lula en el Carnaval de Río plantea riesgos legales. En Medio Oriente, Hospital Nasser de Gaza condena la decisión de Médicos Sin Fronteras de suspender la mayoría de los servicios. Más abajo, Rubio se reúne con Orbán en Budapest, mientras Estados Unidos y Hungría hablan de energía nuclear civil. En otras informaciones, europeos rechazan afirmaciones de Estados Unidos sobre que enfrentan un borrado de civilización. Esto está en el home de Associated Press en su sitio en internet. Y a esta hora, amigos, son las 6:28 de la mañana. Tenemos a continuación información de deportes. Leeremos la primera página del diario AS, que nos trae esas informaciones actualizadas, sobre todo en fútbol. El primer titular dice lo siguiente: vemos una fotografía de algunos jugadores del Real Madrid lanzados a Lisboa. El Madrid vuelve a la capital portuguesa 19 días después con el impulso de su buena racha liguera. El Benfica le tiró entonces 12 veces a puerta, sus 3 siguientes rivales solo 7. El equipo ha sumado 24 puntos en los últimos 24 posibles. También vamos a hablar de ese partido el día de ayer y dice: goleada en el exilio. El Rayo se exhibe en Butarque y sale de la zona de descenso. El resultado fue Rayo 3, Atlético 0. Por otro lado, de ese partido que se disputará el día de hoy, Girona-Barcelona, dice: doble exigencia, presión por el liderato del Madrid y el batacazo en la Copa. Y hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, Claevo, el rey de oros, el noruego suma el cuarto de estos Juegos, noveno total en su nuevo récord. En otras noticias, vamos a cambiar de diario, nos mantenemos en Europa. Leeremos la primera página del diario Marca. Ya lo tenemos allí en pantalla y dice: Atlético de Cal, Atlético de Arena. Por otro lado, un poco más arriba, paso al frente sin Mbappé. Y retomando lo que estamos hablando del Atlético de Madrid y ese resultado 3-0 contra el Rayo el día de ayer, dice: los de Simeone dejan claro que pasan de la liga con un partido calamitoso. Lección del Rayo en su exilio del Leganés. Y también dice por acá: el Cholo rotó mucho y el equipo no funcionó. Por otro lado, como acabamos de mencionar, obligado a ganar el Barcelona ese partido el día de hoy, justamente frente al Girona. Parte de las informaciones que nos trae el diario Marca en materia deportiva para hoy. Pero también tenemos información de entretenimiento, por eso vamos a leer justamente la página web de la casa Globovisión, donde nos vamos a enterar de algunos detalles de lo que está ocurriendo en esta fuente. Y dice Zayn Malik, es la información que tenemos por acá, pero bueno, nos vamos también justamente a verificar un poquito lo que nos trae el diario Notitarde, de igual manera en materia de espectáculos. Vamos a comentarles pues algunas noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Y dice lo siguiente: el esposo de Thalía aparece en los archivos de Epstein
y Jimmy Fallon suspende el acuerdo comercial. Un poco más abajo, Daddy Yankee. Se trata del nombre que forjó una era dentro del reggaetón. En otras noticias de espectáculos, el amor también se comunica con nuestra forma de vestir. Y por último, Epstein Amell, protagonista de Baywatch, se convirtió en un fenómeno mundial con más de 250 episodios y presencia en más de 200 países. Las informaciones que tenemos el día de hoy en materia de espectáculos, según el diario Notitar. Amigos, y es momento de hacer nuestra segunda pausa. Como siempre, quédense en sintonía de Primera Página. Tenemos más informaciones a la vuelta, sobre todo a través de nuestro, evidentemente, de nuestro programa.